Gracias por sumarse y los dejo con Ana y con Lu, que van a presentar un poco este espacio. Gracias, Tali. Hola, buenas tardes. Lu, creo que también estás por ahí. Sí, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Muy bien, bueno, me voy a presentar y te voy a presentar a vos y te voy a dar la palabra si te parece bien. Dejo un aviso antes de empezar. Si hay preguntas, por favor, utilicemos el chat, que ya está abierto, que ya está activo desde antes de que arranque. Nos dejan ahí sus preguntas y todas las consultas que tengan. Mi nombre es Ana Álvarez, estoy acá en representación de Fundación Avon, soy la directora ejecutiva, y me está acompañando Lucila Benavente, que es líder de prensa y contenido editorial de Navent. Hola, Lu. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que hoy nos acompañan en la presentación de este informe de violencia en el ámbito laboral, que surgió en conjunto, ¿no, Ana? Sí, cuando pensábamos cómo contarles cómo llegamos todas estas organizaciones y todas estas personas que iban a estar presentando, quisimos hacer algo bien breve, pero contarles cómo fue que sucede que estas organizaciones se encuentran. Y se me ocurría contar, Lu, que año 2019, ya nos parece que fue hace un montón. Yo me acuerdo muy patente de una fecha que es el 21 de junio del 2019, que aparte de ser mi cumpleaños, es el día en que la OIT adopta este convenio 190 que nos empieza a traer muy al frente el derecho de todas las personas de un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, con especial foco en la violencia y el acoso por razón de género. Y la verdad es que generó mucho movimiento, muchas conversaciones que empiezan a suceder. En ese tiempo, nosotros trabajamos una campaña que se llama Vos Tenés que Ver, y me acuerdo, Lu, que a partir de un taller que dio Grow, a partir de esta campaña, nos conocimos, y un año después, un tiempito antes, nos llamaste y nos dijiste, tenemos ganas de seguir trabajando la temática de violencia laboral y de también poner al servicio estas encuestas que se hacen a través del portal de empleos Boomerang. Y así surgió que llegó Grow, que se sumó Nodos, que se sumó ELA, porque creo que algo mostró Lu, es que hay muchas organizaciones trabajando en la temática. Y la importancia de que se encuentren y puedan colaborar para esto también va generando un contenido que es muy interesante. ¿Me olvidé de algo, Lu? No, creo que no te olvidaste de absolutamente nada. Nosotros, un poco, la unión fue cuando la periodista Sabrina Díaz Birsi publicó una nota con un informe que habíamos hecho sobre violencia de género en el ámbito laboral en Boomerang en ese momento, y lo linkeaba a la campaña que había organizado Fundación Avon, que había hecho Fundación Avon, Vos Tenés que Ver, que justamente tenía que ver con el tema de la importancia de involucrarse en estas situaciones de violencia en los ámbitos laborales, ¿no? Y de involucrar a todos. Perdón, me muteé para no pisarte, Lu. Sí, y la No, verdad no, es no hay problema. que creo que esos encuentros son importantes. Por eso, solo para darte lugar a que podamos ya meternos de lleno en este informe que nos permite ver a partir de estos datos relevados sobre la violencia laboral y qué sucede en Argentina, contarles que las organizaciones que colaboraron fueron ELA, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una organización feminista que trabaja para promover la agenda de la igualdad y para la erradicación de las violencias por razón de género; Grow, que es una organización que trabaja para lograr una sociedad con igualdad de oportunidades para todas las personas en el ámbito laboral; Nodos, que es una organización que trabaja en red, vinculando personas expertas y organizaciones para desarrollar productos y actividades efectivas en favor de la diversidad, la inclusión, la igualdad y los liderazgos; y Fundación Avon, que es una fundación empresaria que trabaja desde el año 1999 para colaborar en la defensa de los derechos de todas las mujeres. Lu, te invito a que puedas compartirle a todos los que están conectados cómo fue la metodología, cómo nos fuimos acercando a la realización de esta encuesta. Les cuento. La realidad es que nosotros desde Boomerang hace 2 años ya que enviamos encuestas mensualmente y enviamos material sobre temáticas de género y diversidad a las personas usuarias del portal de empleos Boomerang. Y entonces, esta base es una base que se encuentra sensibilizada a este tipo de información. Eso es algo que me parece importante contar.
decidimos subir el cuestionario una vez organizado a la plataforma SurveyMonkey, que es con la plataforma que trabajamos todas las encuestas, y enviarla vía mail a una base de personas usuarias que tiene más de 500.000 personas, que son usuarias de Boomerang. La particularidad de esta base es que es una base activa, es una base de personas que se encuentran buscando empleo o que han hecho algún cambio en su CV y por lo tanto que están presentes y activas en esta cuenta de mail. Por eso la tasa de respuesta fue alta, tuvimos más de 1.800 casos para este análisis, la fecha de muestreo fue entre la semana 2 y la semana 3 de noviembre, y la modalidad fue, como comentaba antes, vía mail, aunque también la encuesta se subió a redes sociales, pero el principal caudal de respuestas vino vía mail. Entonces, esa es la forma en la que nosotros hicimos este envío y luego recaudamos todos los resultados que, bueno, finalmente después pudimos analizar en conjunto con todas las organizaciones. Bueno, y hablando de analizar, muchas ya recibieron esta información y la pudieron ver, pero no es lo mismo que venga de la mano de quienes la fueron analizando y fueron desagregando cada uno de estos datos. Nos van a acompañar y van a estar tomando la voz en distintos momentos Gisela Dom, integrante del área política de ELA, Georgina Stico, directora y cofundadora de Grow, Género y Trabajo, y Eduardo Otero, director de investigaciones de Nodo Consultora. Y sin más, para ya adentrarnos y bucear, recuerden que pueden dejarnos todas las preguntas en el chat, que vamos a poder al final tener un espacio para contestarlas, dejarlas ahí. Edu, ¿estás por ahí? A ver si lo tenemos. Sí, acá estoy, justo, nada, tenía el micrófono cerrado. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción, Ana y Lucía. Bueno, un poco, como decías vos, se viene el análisis, pasemos a las siguientes. Y aquí es importante tener en cuenta algo, ¿no? Digamos, este interés de que las organizaciones que estamos acá presentes, no solo en este caso, sino si uno empieza a mirar hacia atrás, en los últimos años han venido haciendo investigaciones sobre diferentes temas, sobre tareas de cuidado, sobre violencia de género, sobre violencia LGBT, en el ámbito laboral, y esto parte de un interés de empezar a contar con datos de nuestro contexto, ¿no? Porque hace unos años, cuando hablábamos de estas temáticas, nos teníamos que ir a otros países para encontrar esa información, y esta necesidad de empezar a contar qué es lo que nos pasa, yo creo que es uno de los aspectos que nos une, ¿no? Y en el marco del convenio 190, que le empieza a dar palabras, ¿no? Y empieza a darnos un marco de entendimiento de qué es la violencia laboral, con un especial énfasis en género, es que metodológicamente nosotros decidimos como principios rectores para el desarrollo de la metodología partir de la noción de género. No obstante, hoy en día, si partimos de esta noción sin tener en cuenta diversidad sexual, es como que algo se nos queda un poco por fuera. Entonces, en este sentido, decidimos tomar y pensar las identidades de género desde la perspectiva LGBTIQ, para lo cual, digamos, esto fue incorporado y a su vez, digamos, en este sentido, desde la perspectiva LGBTIQ hay que tener en cuenta, o se tomaron en cuenta dos aspectos. El primero, que es la identidad de género, y la identidad de género, tal como lo plantea esta lámina, cuando hablamos de estas identidades, es importante tener en cuenta que son identidades autopercibidas. Si en este sentido le preguntamos, ¿vos cómo te identificas? Y lo que vamos a encontrar básicamente es que nosotros tenemos el 69% de la base que está conformada por, que esto no lo dijimos, 1.800 personas, más o menos. No me acuerdo el número exacto en este momento, 1.852 personas exactamente, digamos la muestra que tenemos de Argentina. Tenemos que casi el 70% está conformado por mujeres cis y un 27% por varones cis. Para aquellas personas que no conocen muy bien qué significa esto de cis, cuando hablamos de cis, hablamos de personas cisgénero, es decir, de personas cuya identidad de género, es decir, cómo se perciben como varones o mujeres, coinciden
con, con su sexo o asignado al momento del nacimiento. Sí, pero me distraje porque me están llegando unos WhatsApps. Y por otra parte, cisgénero es lo contrario a transgénero, ¿no? A las personas trans, dentro de lo cual nosotros vamos a encontrar personas, varones y mujeres que se definen como mujeres trans, varones trans, y hay otras feminidades y masculinidades trans y otras identidades dentro de lo trans, como por ejemplo la identidad travesti. Y acá hay algo que quiero aclarar o que quiero que nos empiece a generar algunas preguntas. Nosotros tenemos un 1.5 de personas que se identifican como trans, queer o de otras identidades como géneros fluidos y géneros no binarios en una baja proporción. Y tenemos un 2.5% de otras y prefiero no decir. Esta se conformó a partir de las personas que dijeron otras y que no se podían ubicar dentro de otras categorías, los dejamos acá porque al no saber cuál era esa otra identidad, queda con el prefiero no decir que no se habría. Sin embargo, acá hay una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué este porcentaje de gente que todavía prefiere no decir su identidad de género? No tenemos la respuesta, ¿no? Pero es una pregunta que se abre. Pasamos a la siguiente. Con orientaciones sexuales o orientación sexoafectiva vamos a encontrar también que la mayor parte de nuestra muestra, el 85%, está conformada por personas que se definen heterosexuales, en un 7% por personas lesbianas, gays, bisexuales, asexuales y pansexuales, que fueron como las categorías que se definieron, y en otra, y prefiero no decirlo, pasa lo mismo, ¿no? Como que queda abierta esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa con que todavía hay un porcentaje alto, si se quiere, de personas que prefieren no decir su orientación sexual? Y pasamos a la siguiente. En términos de las edades, lo que vamos a encontrar es que la mayor parte de la población que fue entrevistada, digamos el rango etario donde hay mayor cantidad de personas encuestadas, es de 31 a 40 años. No obstante, digamos, hay una proporción de las diferentes edades. Dicho esto, pasamos entonces ya a lo que es el análisis. Y aquí vamos a partir de una pregunta, ¿no? Inicialmente se les preguntó, ¿vives o viviste alguna situación de violencia y acoso? Y en términos generales lo que vamos a encontrar es que un 80% de las personas nos va a decir, sí, viví una situación de acoso, con una diferenciación entre el 81% de mujeres, un 73% de los varones, y después personas trans, queer y de otras identidades de género con un 23%. Probablemente digamos, este último dato nos abra algunas preguntas que las voy a contestar, digamos, un poco más adelante. Y si se vio a otra persona generar alguna situación de discriminación o de violencia, encontramos que un 82%. Es decir, en términos generales lo que podemos decir es que se percibe que hay un ambiente donde hay alta violencia o acoso dentro de las organizaciones. Ahora, pasando un poco a la siguiente, si aquí vemos cuando, digamos, después de hacer esta pregunta, se le empezó a preguntar a las personas por una lista que vamos a ver un poco más adelante de situaciones que podrían ser chistes, acoso, exclusión de reuniones, etcétera, etcétera. Y lo que empezamos a encontrar es que aquí estos valores, digamos, por ejemplo, en las identidades trans y queer, que es la pregunta que yo me hacía, pasamos de un 23% de la gente que reconoce acoso a un 59%. En cambio, los datos de mujeres y varones, aunque bajan, no bajan tanto en esa proporción. Y una de las preguntas que nos queda mirando la anterior y esta es, ¿por qué esto? Y en investigaciones anteriores nosotros encontramos que, digamos, y a manera de hipótesis lanzamos esta idea de que para la población LGBTIQ, reconocen poco la violencia y el acoso porque muchas veces está naturalizado, ¿sí? Es como que está naturalizado el chiste, está naturalizado el insulto y no se ve muchas veces como discriminación, pero cuando preguntamos, sí, esto me pasó, sí, esto me pasó, sí, esto me pasó, ¿sí? Lo mismo sucede de alguna manera con las mujeres y los varones, pero si uno mira en términos generales, estamos hablando de que hay una situación porque tenemos ya más del 60% de personas que está hablando de estas situaciones. Así que ahora, digamos, un poco para abrir estas categorías, le doy la palabra a Gise.
aquí estoy. Gracias, Edu. Bueno, como bien contaban Ana y Lu, y también lo retomó Edu, nosotros hicimos un abordaje desde el convenio 190, ¿no? Como este instrumento un poco nos pone a discutir y a mirar las problemáticas que se suceden en los ámbitos del trabajo desde esta perspectiva, ¿no? Entendiendo que el convenio define a las manifestaciones de violencia y de acoso como vulneraciones a los derechos humanos de las personas que integran el ámbito del trabajo. Entonces, desde esta perspectiva, tomamos las definiciones y las preguntas desde una manera amplia, como un conjunto de comportamientos o prácticas inaceptables, y también la amenaza de aquellas situaciones, porque muchas veces esto no son hechos concretos, sino la amenaza de tales hechos. Por eso van a encontrar algunas dimensiones que hemos preguntado sobre amenazas, y que sean posibles de causar daños físicos, psicológicos, sexuales y económicos. Y además el convenio, además de tener esta amplitud en el entendimiento de las manifestaciones, lo que hace es dar un alcance mayor al entendimiento de lo que es el mundo del trabajo, ya que no solo advierte situaciones que se sucedan dentro de una oficina, de un lugar de trabajo, sino que lo toma en un sentido mucho más amplio, situaciones que pueden suceder fuera del horario de trabajo, en el viaje. Y otro instrumento, otro detalle novedoso que arroja este instrumento internacional es que toma la violencia como una situación que se puede suceder una sola vez o muchas veces. Esto es algo que la literatura anterior hay varias discusiones sobre cuánto debía ser la periodicidad de estas manifestaciones. Y además tiene otro ingrediente que es muy importante, es que asume o advierte o incluye las violencias por razón de género, y toma en este sentido todas aquellas manifestaciones que están ancladas en estereotipos de género y que involucran dimensiones de la discriminación en términos de una mirada interseccional y jerarquías entre los géneros. Y en este sentido, lo que hicimos fue mirar como primer dato relevante aquellas manifestaciones que están vinculadas con la discriminación, ¿no? Como entendiendo la discriminación como la segregación, la obstrucción o la limitación para acceder a un derecho, para acceder a un beneficio, para acceder a una mejora dentro del ámbito laboral que esté anclada en un motivo arbitrario. Y en este caso pusimos la mirada específicamente la atención en la dimensión sexoafectiva, porque advertimos que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo afecta desproporcionadamente a mujeres y a personas del colectivo LGTBIQ+. En este sentido, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos ante las preguntas que enmarcamos en situaciones de discriminación? En general, con respecto al trato desigual, y atendiendo un poco esta dimensión que se da en el mercado de trabajo, digamos, sobre desigualdades y manifestaciones de desigualdad que tiene que ver con el trato desigual, con el acceso a derechos, con el acceso a beneficios, las mujeres y las identidades travestis y queer y la orientación LGTBI, LGB, han manifestado mayor prevalencia digamos, de reconocimiento de desigualdad en el trato y en comparación con sus pares varones. Tengamos en cuenta que el mercado de trabajo aún persisten estas brechas comparado claramente con la visión del varón, que puede, digamos, tener distintas caracterizaciones con respecto, o distinto acceso a derechos que pueden llegar a anclar las brechas de género que presenta el mercado de trabajo. Más, en menor medida, los comentarios inadecuados sobre la identidad de género. Aquí hay un reconocimiento bastante importante de las personas que tienen una identidad de género TQ, y también la orientación sexual no hegemónica, si se quiere, lo que tiene que... En este sentido hay un 24% de las personas que han reconocido que dentro de los espacios del trabajo hay
chistes, comentarios inadecuados que generen incomodidad, y que esto de manera sostenida genera de alguna manera incomodidades, malestares, climas laborales hostiles que son necesarios atender. Aquí nosotros tomamos dentro de la encuesta algunos verbatims que nos parecen importantes, que hacen alusión a al sufrimiento, a las experiencias que tienen las personas en este sentido, que pueden llegar a graficar, ¿no? Aquí tomamos una que nos pareció muy significativa, es: por mi orientación sexual, y a pesar de que hacía bien mi trabajo, renuncié, no soporté casi un año de malos tratos y malestar. Aquí nos parece importante el sufrimiento de manera sostenida que muchas personas tienen, y que esto se traslada también a los espacios de la vida social, y que trae consecuencias para la salud, y que muchas personas lo tienen que tolerar de una manera sostenida durante mucho tiempo, y que trae graves consecuencias para la salud de estas personas, ¿no? Y aquí hacemos referencia un poco a la dimensión más extendida dentro del mercado de trabajo, que es, o quizás las manifestaciones que más se presentan en torno a la violencia y el acoso, que es el acoso psicológico. Literatura anterior y las denuncias que están presentes en el Ministerio de Trabajo a través de la Oficina de Empleo, de la Oficina de Asesoramiento por Violencia Laboral, dan cuenta de que 9 de cada 10 consultas y denuncias están vinculadas a situaciones de acoso psicológico, que son bastante habituales y que dan cuenta de situaciones de agravios, malos tratos cotidianos, degradaciones, humillaciones públicas. En este sentido, nosotros y nosotras y nosotres salimos a indagar un poco este tipo de manifestaciones a través de preguntas desagregadas que daban cuenta de los insultos, las agresiones verbales, los daños a la reputación, y de alguna manera, comparativamente con la evidencia anterior, pudimos dar cuenta de que casi la mitad de la muestra, casi la mitad de las personas que contestaron que habían recibido, por ejemplo, insultos, agresiones verbales y daños a su reputación. Si lo vemos desagregado por género, encontramos que en el caso de las mujeres y las personas LGB+, hay quizás un reconocimiento un poco mayor. También en el caso de las personas LGB, hay un reconocimiento mayor a sufrir disminución drástica de tareas y a ser ignorado en los espacios laborales. En el caso de las mujeres esto también es la mitad de las mujeres encuestadas han reconocido este tipo de manifestaciones. Y en el caso de los varones nos llamó la atención que, aquí les voy a mostrar los datos más desagregados. En el caso de la amenaza, como les decía, como una manifestación que está bastante presente no el hecho concreto, sino una situación que, si bien no se ha sucedido, genera mucho daño, baja la autoestima, mucho miedo a perder el trabajo, y de esta manera también el daño, aunque el hecho no se concrete, se sufre de la misma manera. Y en este sentido, un dato significativo es que son los varones cis quienes han percibido mayor reconocimiento de este tipo de manifestaciones. Encontramos en este estudio que más de la mitad de las personas que han contestado la encuesta han reconocido situaciones de insultos, agresiones verbales, daños a la reputación, como un reconocimiento alto entre todas las identidades de género. También encontramos un reconocimiento a pasar situaciones de disminución drástica o sobrecarga de tareas, o cambio constante en los objetivos laborales, que esta es una práctica que suele habitualmente desarrollarse de alguna manera para desestabilizar a la persona, o bajar su autoestima, o generarle condiciones de inestabilidad, y que esto repercute gravemente en su capacidad de desarrollo, de su reconocimiento, sus posibilidades de tener alguna estabilidad en torno a su carrera. Y aquí lo que vemos es que las personas con orientación LGB tienen casi la mitad de las personas han reconocido pasar por
este tipo de situaciones, pero también mucho reconocimiento de un 44% de las mujeres y un 43% de los varones cis también han reconocido haber pasado por alguna de estas situaciones, denigración en sus opiniones, o ignorar a las personas. Esto muchas veces es algo muy habitual, que cuando trabajamos con las organizaciones de trabajo, aparece como algo que está muy naturalizado, esto de frizar a alguien, o no darle tareas, o no convocarlo a reuniones que son importantes para poder desarrollar su trabajo. Y aquí también vemos, ¿no? Casi un 40% en el caso, 44% en el caso de las mujeres, 48% en el caso de los varones, y en el caso de las personas con orientación LGB+, hay más de un 53%. En menor medida, pero igual nada desestimable, asignación de tareas que inferiorizan, exclusión de reuniones de trabajos y amenazas, y en este punto les mencionaba que hay una mayor, en el caso de las amenazas, como el hecho que no se, de alguna manera no sucede, pero sí genera daño, porque genera desestabilización en la persona por el miedo a perder el trabajo, tener consecuencias negativas. Hay un reconocimiento de casi un tercio de los varones cis a este tipo de situaciones. Aquí les traemos también un verbatim de una persona que dice que ha recibido maltrato psicológico, explotación laboral, trabajo en negro, despido sin indemnización, y luego derivó en problemas psiquiátricos. Nuevamente, el impacto en la salud psicofísica de las personas, que en muchos casos es algo que no está del todo reconocido, y que tiene una dimensión muy importante, porque esto generalmente le sucede, de acuerdo a investigaciones recientes, a 3 de cada 10 personas que sufren violencia y acoso, con lo cual es importante reconocer el impacto que tiene en la salud de las personas que sufren este tipo de violencias. Como les decíamos, nosotras y nosotros tomamos acoso sexual como, además del acoso psicológico y el físico, el acoso sexual entendiendo como estas manifestaciones que son de naturaleza sexual, que no son correspondidas ni deseadas por quien la recibe, y que claramente generan climas hostiles de trabajo, generan consecuencias negativas para las personas que la reciben. Y aquí encontramos en comentarios inadecuados sobre el cuerpo y la vestimenta, que son quizás caracterizaciones de manifestaciones más sutiles, más invisibles, pero que sin embargo generan incomodidad, generan tensiones en el clima de trabajo, incomodidad sobre todo para las personas que lo tienen que recibir a diario, donde se hace comentarios que generan de alguna manera, que están como por fuera de lo que dentro de un espacio laboral sería lo adecuado, ¿no? Y que muchas veces generan esa sensación, ese clima para que después sucedan, o es esa plataforma cultural que habilita prácticas más extremas, como puede ser el ofrecimiento de un intercambio sexual, o lo que se llama el chantaje, ¿no? Si no accedes a tal práctica, vas a ser despedida o despedido. Y en este caso encontramos un 24% de las personas LGB que han recibido, que han pasado por este tipo de situaciones, y un 26% de mujeres cis que han pasado por estas situaciones. También hay dentro de la encuesta varones que han manifestado que se han sentido incómodos por este tipo de comentarios, pero claramente esto reafirma las investigaciones y los datos previos, que este tipo de manifestaciones afectan mayoritariamente a las mujeres. Y luego los acercamientos físicos inapropiados, que tienen que ver con la invasión del espacio físico, corporal, tocamientos en algunos casos indebidos. En este caso hay 17% en el caso de las mujeres y 19% de las personas LGB+. Aquí les desagregamos algunas de las otras situaciones que hemos reconocido, como por ejemplo solicitar favores sexuales, claramente una situación de acoso sexual más extrema.
y el hostigamiento por no acceder a un intercambio sexual, y lo que el contacto físico, la agresión y la agresión sexual, en todos los casos hay un impacto mayoritario en las identidades travesti, queer y otras, digamos, dentro de esa categoría, la TQ+. Esto es significativo, porque son formas bastante extremas de acoso sexual que deben ser atendidas de manera prioritarias, pero digo, nos parece interesante mostrar esta diferenciación con respecto a las otras identidades. Aquí traemos otro verbatim que da cuenta un poco de los distintos momentos, ¿no?, de las víctimas y de las personas que viven este tipo de situaciones, para un poco expresar que generar condiciones para que las personas hablen o que puedan comunicar este tipo de situaciones cuando sea el momento en el que están preparadas. Es importante reconocer que las personas, de acuerdo a su momento, a cuáles sean sus condiciones, o a cuáles sean sus situaciones de vulnerabilidad, porque muchas veces el miedo a perder el trabajo hace que no puedan contar una situación, o quizás porque están ingresando y son muy jóvenes y en ese momento no están del todo preparadas para poder contar este tipo de situaciones, pero además es muy importante las condiciones que se pueden dar dentro de las organizaciones para poder generar canales que habiliten este tipo de conversaciones, ¿no? Que no quede únicamente en la persona la posibilidad de poder levantar la voz, sino que se habiliten los canales. De esto Georgina va a hablar dentro de un rato, porque lo hemos preguntado específicamente. Después le hemos naturalmente preguntado por situaciones que tienen que ver con la agresión física, con las más explícitas, y el impacto es mucho menor, pero eso no deja de ser preocupante, porque nos referimos a situaciones donde hay agravio físico, donde hay de alguna manera agresiones a través de objetos, por supuesto todo lo que tiene que ver con las cachetadas, con las cuestiones que tienen los empujones, y en este caso, respondiendo un poco con los patrones y los estereotipos de género, vemos que hay un impacto diferencial en los varones cis que han dado cuenta en un 5% de vivir estas manifestaciones. Por último, el ciberacoso, que es una práctica que ha crecido notoriamente en los últimos tiempos, sobre todo porque muchas de las prácticas laborales están dentro de los entornos telemáticos o virtuales. Hemos encontrado que hay un impacto diferencial en las personas LGBT+, y en las personas TQ, donde casi hay un 14 y un 11% de reconocimiento de este tipo de manifestaciones, lo que hace que pueden llegar a ser manifestaciones que tienen que ver con un acoso psicológico, pero hay un impacto diferencial porque son manifestaciones que se suceden temporalmente, se sostienen en estos medios durante más tiempo y la puede ver mayor cantidad de gente, con lo cual el impacto del sufrimiento muchas veces genera más daño, si se quiere, en la persona que lo sufre. Así que es importante que empecemos a atender este tipo de manifestaciones, porque muchas veces pasa bastante desapercibida. Y tiene que ver todo lo que sucede en las redes, en los grupos de WhatsApp, por ahí se toma de punto a alguien, se lo estigmatiza, se empieza a difundir mensajes, se utilizan fotos y se las intervienen para generar la degradación de una persona, y nos parece interesante marcar el punto sobre este tipo de situaciones. Aquí le paso la palabra a Georgie para que siga con esta nueva dimensión del análisis. Dale, muchas gracias, Gise. Siguiendo con lo que justamente acaba de presentar Gisela, que era cómo todos estos tipos y estas manifestaciones que tiene la violencia se da de manera diferencial entre mujeres y varones cis, entre las personas trans y queer, y también miramos la variable de la orientación sexual, como el impacto que tiene,
nos parecía interesante hacer un análisis de género. ¿Qué significa? Tratar de entender esas brechas que hay entre cómo un tipo de violencia es más o menos frecuente que otras en función del género, ¿no? Tomamos en primer medida el varón, comparamos a las mujeres y a las mujeres cis y las personas trans y queer en relación a los varones para entender esa proporción. Y nos dimos cuenta que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el acoso sexual, todos estos comportamientos inadecuados, las frases, lo que nos dicen, las proposiciones y las amenazas en relación al acoso sexual, es altamente preponderante, desproporcionadamente preponderante en mujeres cis y personas trans y queer. También vimos un tipo de violencia que hace justamente el nexo de lo que decía Gise recién. Esta diferencia entre un 3 y un 5% es mucho más en realidad. Esto significa que los varones muchísimas más veces que las mujeres sufren el tema de la agresión física, y ahora vamos a entrar en los números para que vean ese detalle. Por ejemplo, si vamos específicamente a aquellas violencias que tienen que ver o son más comunes en mujeres o personas trans y queer, fíjense cuántas más veces se da presente en las mujeres que en los varones. 77% más reciben acercamientos físicos inapropiados, entre un 70% las mujeres cis, pero un 90% las personas trans y queer reciben contactos físicos sin acceso carnal, o tienen solicitud de favores también sexuales. Es decir, es desproporcionada. Realmente cuando decimos que algo es desproporcionado, estos son los números que estamos tratando. Si ven, como decía Gisela, el número en sí mismo, cuando lo vemos chiquitos, en el universo de las mujeres, puede ser no tan significativo, en tanto que solamente 6, 7, 8% lo sufre, pero la diferencia que tiene con los varones marca justamente esta tendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en las relaciones de poder que se dan en los ámbitos laborales, que permiten que unas violencias se sucedan y otras no, el género es una clave, y la orientación sexual es otra clave importantísima a la hora de marcar esas relaciones de poder. Si querés, Gise, pasamos a la siguiente. En el caso de los varones también, ¿no? Cómo se utiliza como herramienta el acoso sexual para poner, digamos, de alguna manera, en una posición de sumisión a las mujeres o a las personas trans y queers, pero en el caso de los varones, violencia de varones con varones, la herramienta que se utiliza como violencia termina siendo la agresión física, ¿sí? En este caso acá les estamos mostrando también algunos otros comportamientos que se manifestaron de manera desproporcionada en las mujeres, como pueden ser los comentarios inadecuados sobre la orientación sexual, o las bromas o comentarios inadecuados con una discapacidad, o empujones y cachetadas. Perdón, lo dije mal. Estas son justamente aquellas violencias que nosotros observamos que se daban de manera desproporcionada entre los varones en relación a las mujeres. Porque nuestra hipótesis tiene que ver que justamente la orientación sexual, el tema de la discapacidad, hablan de la masculinidad, ¿no? Es decir, de aquellas características que hacen que una masculinidad determinada no sea tan cercana a la masculinidad hegemónica. Y se utilizan esas herramientas, esas categorías, como puede ser justamente no ser heterosexual, o tener algún tipo de discapacidad, como manera de humillar a una persona, ¿no? Esto puede ser en formato de bromas, o puede ser en formato de, es decir, como alguien puede no tenerlo naturalizado porque, bueno, te lo comento de manera graciosa, no te quise lastimar, pero en definitiva lo que está haciendo es generando un entorno totalmente, no solamente violento, y como decía Gise, sino que también habilita y legitima otras violencias más adelante. Y la expresión también de esta violencia que tiene que ver en función de las cachetadas o los empujones, bueno, todo lo que tiene que ver con la agresión física. Que si bien vimos que también se da solamente en un 5% de los varones, es desproporcionado cómo se tiene habilitado como manera de relacionamiento entre varones. Sigamos una slide más, también nosotros parte bueno, vamos a ver algunos otros verbatines, que tienen que ver, por ejemplo, con esto, ¿no? Me molestaban porque decían que me hacía la linda, que no merecía el marido que tenía, que trabajaba mal y mucho más. El jefe preguntaba que cuándo le iba a besar, porque no cobrábamos el pago y nos arrancábamos, que fuéramos a dormir juntos y varias cosas más. O este otro que dice, sufrí un despido encubierto por sufrir una patología mental. En otra empresa sufrí muchas burlas por mi orientación sexual y después del despido. Una de las cosas que a nosotros creo que nos llamó a todos, nos llamó muchísimo la atención, es que la coherencia, digamos, de toda la encuesta, ¿no? Las respuestas que daban las personas en función a las manifestaciones de violencias que sufrían, después se veían reflejadas en la cantidad de verbatines y de historias que pudimos relevar. Dicho esto,
También les preguntamos quién había ejercido la violencia, y en este sentido lo preguntamos en función de determinados roles dentro de la organización, si había sido un líder varón, una líder mujer, si había sido un líder directo, ¿no? A la persona a la cual estamos respondiendo, o si es un compañero o una compañera de trabajo. También preguntamos por clientes y por proveedores. Vemos que en todos los casos, tanto para mujeres y para varones, este dato, la verdad, no vimos diferencia de género a la hora de expresarlo, el 55% de las veces que se cuenta que se vio una situación de violencia, la persona que ejerce esa violencia es un líder varón. A ese líder varón le sigue un líder que no es un jefe directo, fíjense que es el 37%, y después, en el caso de la Argentina, aparece en tercer lugar las mujeres como líderes directas, que también pueden como ejerzoras, como agresoras, ¿no? Este 55% la verdad que está muy en línea también, como contaba Gise antes, con los datos de la Oficina de Asesoramiento de Violencia Laboral, donde también se marca que en el 60% de las veces el agresor es un varón. Hay también distintas hipótesis acá en relación a cómo, las preguntas que nos debemos todos y todas como instituciones a cómo estamos hoy promoviendo determinados tipos de liderazgos, ¿no? Esto es lo que nos hable como oportunidad de empezar a replantear el ejercicio del poder dentro de los espacios laborales, ¿no? En este caso nosotros lo pudimos analizar simplemente en función de la jerarquía, pero entender que en cada institución hay otras relaciones de poder, que pueden ser en función, obviamente, del género, que puede ser en función de su orientación sexual, que puede ser en función de la edad, que puede ser en función de la formación, de la antigüedad. Hay distintos tipos de relaciones de poder que habilitan que estos comportamientos se sucedan. Si vamos una slide más, también les preguntábamos a las personas, porque acuérdense que la encuesta preguntaba sobre si había sufrido violencia laboral en el último año, que fue justo un año de pandemia, pero y en los años anteriores, y esta pregunta fue como más general, porque entendíamos que bueno, los ámbitos eran múltiples, y vimos que la mayoría, el 56% de las personas que respondieron, y acá no encontramos diferencia de género, habían pasado en el espacio laboral, ¿no? en la oficina. Si pensamos en otros tipos de espacios, el 17% tiene que ver con una sala de reuniones dentro de nuestra cotidianidad, y después el 16% que es otro lugar, y el otro lugar, haciendo eco de esto que plantea el nuevo convenio, el convenio 190 de la OIT, tiene que ver tanto como con el trayecto al trabajo, con el ciberacoso, ¿no? Todos los medios de las redes sociales, o los medios digitales, las intranets, es decir, distintos espacios de comunicación, o también otros espacios donde se realizan algún tipo, no sé, de fiestas, de encuentros que tienen que ver con el afuera o el exterior de la oficina, o lo que nosotros nos imaginamos como oficina. Después preguntamos también, y ahí digo brevemente, ¿no? Como cuál era la situación, si era una entrevista de trabajo, si era una reunión, y nos sorprendió justamente que la mayoría de las veces que se expresaban o se daban estas situaciones de violencia, eran más de situaciones cotidianas, ¿no? O por lo menos aquellos, justamente, claro, ¿no? En otra situación, ¿no? Que tiene que ver con el día a día. Porque preguntamos también esto, si habían sucedido en alguna reunión de trabajo o en las primeras semanas del trabajo, que vemos ahí el 15% lo dijo frente a un 22% en una reunión. Y la mayoría es en otras situaciones que tienen que ver con el día a día. Dicho esto, ahora sí, si querés, Gise, podemos pasar a la siguiente slide, donde lo que les consultábamos era, bueno, ¿qué hacían, ¿no? Frente a una situación? Ellos como personas que les había sucedido algún tipo de violencia, denunciaron frente a otro tipo de institución, les preguntamos si se habían acercado al área de recursos humanos, si lo habían hablado con un líder, si lo habían hablado directamente con la persona que había ejercido la violencia, ¿no? Como para entablar ahí también una conversación, si habían utilizado algún tipo de canal de denuncia. Muchas veces en muchas instituciones existen canales que tienen que ver con el área de compliance, entonces saber si esa había sido una de las posibilidades, o si no habían hecho nada al respecto. Vemos que, y acá traemos dos análisis, uno que tiene que ver con el género y otro que tiene que ver con la orientación sexual, que la mayoría de las personas, entre un promedio 22-23%, independientemente del género, independientemente de la orientación sexual, no hizo nada al respecto. Después vamos a indagar un poco más sobre por qué no hizo nada al respecto, pero bueno, es interesante entender esto. Después, en general, el siguiente gran porcentaje de grupos
son aquellos que hablaron con sus compañeros de trabajo, ¿no? Fíjense, tanto en género como en orientación socioafectiva, se ve que ya es un porcentaje bastante similar, ¿no? Entre un 23 y un 24%. Por eso creemos que es tan importante que todas las personas dentro de una institución conozcan sobre este tema y tengan herramientas para poder acompañar a un compañero, una compañera de trabajo, un compañero que está sufriendo, para poder indicarle qué hacer, ¿no? Y que no quede ahí la conversación. Y pienso, bueno, en esta campaña, Ana, que hicieron ustedes en Fundación Avot, con algo tenés que ver, vos tenés que ver, que justamente apela a ese punto, ¿no? Decir, bueno, nosotros que somos testigos, que estamos viendo, o que escuchamos porque nos cuentan, bueno, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué le decimos a esa persona que haga? Que se quede callada, que no haga nada, que todo va a seguir igual, o la acompañamos y le proponemos tratar de generar un cambio. Después siguen justamente el hecho de acercarse a un departamento de recursos humanos o de contarle a un líder, que entendemos que puede no ser la primera razón para pensar cómo salir de una situación de violencia, cuando en general las personas que más, de quienes más se sufren son los jefes, ¿no? Pero bueno, a veces no es el líder directo, a veces otra persona que tiene un liderazgo, puede ser formal o informal, en el cual tenemos la confianza, o se genera un tipo de confianza por el cual decir, che, esto me está pasando, ¿cómo me manejo, ¿no? Por eso todo redunda finalmente en generar esos lazos, generar esos espacios, esos entornos que sean abiertos al diálogo. También vimos justamente que suele ser una opción el denunciar fuera de la institución. Nos sorprendió muchísimo de que en general los que más denuncian fuera de la institución terminan siendo las personas trans y queer frente a las personas cis, y en función de la orientación sexual esto no hay casi diferencia. Utilizar el hablar de compliance ha sido la última opción elegida. Esto puede verse a varias razones, ¿no? Puede verse a que no exista ese canal de compliance, como puede ser que si existe ese canal de compliance que no se conozca, o también puede verse a que si existe y la gente lo conoce, que todavía que no se le tenga confianza, ¿no? Hay una multiplicidad de razones por las cuales plantearlo. Siempre sugerimos que es bueno que exista un canal formal donde las personas sepan fehacientemente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? La claridad frente a las situaciones y frente al manejo creo que es lo que creemos todos, que ayuda justamente a poder atender a tiempo cualquier situación de violencia laboral y no tener que esperar a que sea algo sostenido en el tiempo y llegar a otro tipo de impactos. Estoy mirando si me faltó algo acá en relación a esto, pero bueno, creo que no. Y si vamos al siguiente, que tiene que ver con esto sobre, bueno, ¿por qué no denunciar? ¿No? ¿Qué le pasa a las personas que deciden no denunciar, no hacer nada al respecto? Que en este caso fue, en nuestra muestra, fue un 28% de las personas. Fíjense que la primera opción, la más elegida, tiene que ver con el temor a perder el trabajo, que es lo que Gise planteaba como hipótesis cuando estaba hablando al principio, ¿no? La mayoría de las personas, justamente el temor que tienen es perder su trabajo, perder credibilidad, y obviamente en situaciones de crisis es, bueno, el temor a no poder conseguir otro, ¿no? Entonces se genera como una especie de encerrona, donde nos quedamos sin herramientas, en definitiva, ¿no? La persona que lo está sufriendo no tiene a dónde ir, no tiene con quién expresarse, y esto obviamente impacta cada vez más en su salud física, psicológica y obviamente social, ¿no? Porque va a tener impacto en la manera que tiene de desempeñarse. Y esto es importantísimo. Muchas veces hemos escuchado situaciones en empresas donde terminan eligiendo despedir a una persona porque ha hecho una denuncia, sobre todo por su desempeño, sin entender que su bajo desempeño es un síntoma de que realmente una situación de violencia laboral estaba sucediendo, ¿no? Las otras opciones que aparecen tienen que ver, bueno, obviamente el temor a las represalias, tienen el temor a que no lo crean, el miedo al que dirán, ¿no? El exponerse, por eso es tan importante la confidencialidad, ¿no? De no exponer a la persona que hace la denuncia, de tener muchísimo con cuidado de cómo se hace también ese trabajo en los grupos, ¿no? Para atenderlo. Y el temor a las represalias, que en definitiva tiene que ver con cuántas veces tendemos a cambiar de lugar, cambiarle de tareas, pensar que esta persona es una persona problemática, antes que tratar de creer y entender qué está pasando en ese ámbito laboral, ¿no? Con los compañeros y las compañeras de trabajo, qué está pasando con los y las líderes. Dicho todo esto, le paso creo que ahora sí la palabra a Eduardo, sí, para ver bueno, qué pasó con aquellos que dijeron.
Bueno, muchas gracias, Georgie. A ver, retomando un poco esta línea, ¿no? Es importante entender que bajo estas categorías de diversidad sexual y de género, es importante, en primer lugar, reconocer que estamos hablando de violencias, ¿no? Y Gise y Georgina lo repitieron constantemente, esta cuestión de que son diferenciales, que no es la misma, no es igual la violencia que viven las personas trans a la que viven las mujeres cis, a la que viven los varones cis, a la que viven los varones gays o bisexuales, las personas de géneros no binarios, y un poco esta encuesta empieza a dar cuenta de estas, digamos, diferencias, lo cual implica que las organizaciones también deben tomar soluciones, si se quiere, diferenciales para poder trabajar estas temáticas, ¿no? Y dentro de todo esto también encontrábamos que la violencia psicológica y todo lo que tiene que ver más con el vínculo cotidiano, terminan siendo muchas veces las que más se suceden en la organización, pero muchas veces las que menos visibilizamos y sobre las que menos trabajamos. Y en este sentido, de las personas que denuncian poco, que hablan por los canales que son los canales informales, ¿sí? No hacen nada, o hablan con compañeros de la situación, o hablan con la persona, poco con el líder o con la líder, como decía Georgie. Empezamos a encontrar, bueno, de aquellos que presentaron una denuncia, ¿qué pasó? ¿No? Y aquí vamos un poco a la respuesta de las organizaciones. Entonces, cuando les preguntamos si hubo algún impacto a partir de esta denuncia, lo que vamos a encontrar es que el 59%, es decir, casi la mayoría de las personas dicen sí hubo un impacto. No obstante, la mitad de las personas que presentaron una denuncia o que expusieron el hecho en su organización dicen que el impacto fue negativo. Y esto llama mucho la atención, ¿no? Porque, digamos, este temor a perder el trabajo, este temor a las represalias, estos temores que se manifiestan en las preguntas previas, aquí de alguna manera como que estamos encontrando que no son temores infundados, ¿no? Porque la mitad de esto están diciendo, sí, me dejaron sin trabajo al denunciar, tuve desventajas laborales, ¿no? Esto que mencionaba Gisela de que hay sobrecargas laborales, ¿no? De que se aísla la persona, hubo represalias. Y esto da cuenta que tal vez las organizaciones o la percepción que se tiene de la organización todavía no es la adecuada. No obstante, todavía hay un 9%, digamos, hay un 9% que está empezando a decir, bueno, mis compañeros me apoyaron, se generó un ámbito de mayor compañerismo, pero si se fijan, hasta este momento estamos hablando todavía del tema del compañero, ¿no? De que lo hablamos, pero no hay una respuesta necesariamente institucional. Se empezó a tratar el tema internamente a modo preventivo, es decir, todavía sigue siendo como una reacción frente a, a modo preventivo, que ese es un poco el lugar hacia donde se debe ir, ¿no? Se debe adelantar, conocer las situaciones para poder preparar todo el sistema para recibir y tratar las denuncias. Se sancionó a quien ejerció la violencia, ante mi solicitud me cambiaron de sector a la persona agresora. Y este último punto es importante porque muchas veces lo que termina sucediendo, por ejemplo, en el caso de mujeres que denuncian cuestiones de acoso, muchas veces terminan aislando, moviendo a esta mujer y terminan revictimizándola dentro de la misma organización. Y estas son cuestiones que hay que empezar a tener cuidado, pero bueno, básicamente lo que estamos diciendo es que todavía los impactos siguen siendo, digamos, vistos mínimamente positivos. Ahora, siguiendo con la exposición, en la siguiente filmina, lo que empezamos a encontrar es cuando les preguntamos, bueno, si notaron cambios en el último momento frente, digamos, a estas situaciones de las violencias, de las denuncias, etcétera, etcétera, lo que encontramos es que el 64% dice que no sintió ningún cambio, frente a un 36%, de los cuales la mayoría dice la gente es más cuidadosa, ¿sí? Pero si miramos, por ejemplo, la respuesta de la empresa, sigue siendo que baja, pero bueno, un 7% empezó a armar protocolos de atención. Esto se puede decir que es como una tendencia relativamente nueva de armar protocolos de atención en casos de violencia doméstica, de violencia de género en empresas, pero todavía son más las pocas que tienen estos protocolos que, digamos, no están ampliamente extendidos.
se presta más atención a las denuncias y se empieza a escuchar a la víctima, pero vemos que todavía son porcentajes muy, muy, muy bajos. No obstante, se empieza a ver bueno, perdón la redundancia, que empieza a haber algunas situaciones de transformación dentro de las organizaciones, pero que todavía aparentemente no están respondiendo de manera adecuada a estas situaciones. Y como vemos en la filmina siguiente, que es, bueno, sobre las acciones de las compañías, aquí lo que vamos a encontrar es que la mayoría de las personas dice que cuando les preguntamos, bueno, ¿qué acciones tuvieron las compañías? Y ven casi más del 70% está diciendo que o no las conoce o no se hizo ninguna de las acciones anteriores. ¿Cuáles son las acciones anteriores? La existencia de canales de denuncia, si hay programas y políticas de prevención de acoso y violencia laboral, si hay un protocolo, sí, es decir, lo que empezamos a encontrar es que protocolos contra la violencia laboral o de acompañamiento en situaciones de violencia doméstica, es que estas son acciones que todavía no son mayoritarias y que probablemente tiene que ver o porque no se han desarrollado o porque no se comunican o, como decíamos previamente, como decía Georgie, tal vez no se confía en estos mecanismos, ¿no? Tal vez compliance se siente lejos, tal vez la línea de denuncia se siente lejos, pero si fijan generalmente es más como en el vínculo más cercano donde se hacen estas evaluaciones. Para continuar y para cerrar, lo que empezamos a encontrar y digamos ya finalmente es que cuando preguntamos y seguimos, digamos, profundizando sobre estas acciones de las compañías, le preguntamos, bueno, ¿qué acciones tiene, conoce? Y nos dice, bueno, el 45% dice que no sabe, ¿sí? Digamos, sobre estas respuestas. No sabe cómo son estas respuestas, que se encuentran lejos todavía de desarrollar estas acciones de prevención. Y el 37% dice que no son nada efectivas y el 9% habla de la efectividad. Es decir, esto se refiere a cómo se piensa esta respuesta. Si ustedes ven, antes decían no se confía mucho en estas respuestas, esto de alguna manera nos lo está diciendo. Un 9% nos dice que son poco efectivas. Así que, bueno, esto es un poco el cierre de la presentación. Lo que veníamos, digamos, un poco repitiendo es la importancia de contar con datos, la importancia de pensar en las violencias en términos plurales, ¿sí? La importancia de reforzar los mecanismos de denuncia. Y bueno, muchísimas gracias. Georgie y Gise, les dejo la palabra. Dale, yo solamente quería agregar algo que, bueno, que un poco lo dijimos, pero que nos sorprendió muchísimo, el alto porcentaje de personas que habían dicho que sí habían sufrido que habían sufrido violencia, ¿no? Esto fue algo que a nosotros, a todos y todas nos sorprendió un montón, y por eso aclaramos al principio, y como en esto que contaba Lu, ¿no? De Boomerang, de que es una base de datos que recibe, es decir, no es que recibió mucha información, pero que sí es una base activa, que es una base que se le ha preguntado y consultado sobre este tema en otras instancias, y digo, como un aprendizaje que nosotros tuvimos, ¿no? De cómo con acciones de sensibilización, que a veces esto, aunque sean esporádicas, ayudan a la concientización, ¿no? Digo, que el 80% de las personas nos digan que han sufrido una violencia, que nos puedan contar de qué situaciones y nombrarlas, creo que es sumamente importante, como es mostrar que con sensibilización podemos empezar a generar mayor conciencia, ¿no? Y después queda otro gran camino para prevenirla. Sí, sumo a lo que decía Georgie, que hemos encontrado, a diferencia de estudios anteriores, un mayor reconocimiento de las expresiones de las violencias y el acoso, pero sí nos hemos encontrado que los caminos y los desarrollos de los procesos internos al interior de las organizaciones siguen siendo escasos, siguen siendo incompletos, siguen siendo parciales y dejan a las personas que identifican, que sufren y que de alguna manera tienen más registro de este padecimiento, sin canales demasiado estructurados para poder revertir este tipo de situaciones, para poder ser atendidas, para poder ser escuchadas, y lo que vemos es un mayor crecimiento de quizás
de mecanismos más informales. Hablé con mi compañero, mi compañera, le conté a mi jefe, pero muy poca incidencia de los protocolos, muy poca incidencia de los canales de compliance que puedan llegar a tener un acercamiento o un desarrollo para poder procesar y para poder dar respuesta a este tipo de manifestaciones, con lo cual lo que vemos es un ámbito del trabajo con muchos desafíos y en torno a lo que se viene para la implementación del convenio 190, que recordemos va a tener nuevas responsabilidades a las que ya hoy actualmente tienen digamos, los distintos actores del mundo del trabajo, los estados, las organizaciones sindicales y por supuesto las empresas en su rol de empleadoras. Tali, Pau, ¿hay preguntas? Sí. Leo 3 preguntas que hicieron y bueno, aprovechamos también para si quieren sumar más, ahí por el chat de YouTube las pueden dejar. Eugenia pregunta, ¿en lugares donde se aplican protocolos contra la violencia, bajaron los casos? ¿Funcionó como atenuante? Si quieren leo las 3 estas que hay y después agregamos las otras. La pregunta, ¿de dónde provienen las personas encuestadas? ¿Se incorporaron personas de sistemas judiciales? ¿Son de todo el país o solo Cava y provincia de Buenos Aires? Y María Victoria dice, ¿se visualiza la violencia psicológica así como la agresión física o no es posible en la encuesta? Hay quien quiera tomar las respuestas. Ana responde la de los protocolos y después, Lu, podés contestar vos la de la base, así contás. Y ahí preguntaban respecto de qué efecto tienen los protocolos dentro de las organizaciones. Y la verdad es que los protocolos, más allá de que se determinen como norma, después tienen todo un camino para que se puedan volver parte de la cultura organizacional. Si yo les tuviera que marcar particularmente de nuestra experiencia transitando el protocolo, en lo que más impacto tuvo fue en poder llegar a tiempo en un montón de situaciones porque se empezó a hablar, y se empezó a hablar en toda la organización, y se empezó a trabajar mucho con las y los líderes para que tengan herramientas para esas conversaciones. Lo que aumentó fueron aquellas consultas para poder acercarse hacia otras compañeros que necesitaran esa ayuda. Y lo que se hizo en este tiempo fue consolidar la confiabilidad en el canal, que esto salió en la encuesta. Obviamente que uno no se anima a denunciar si no hay un canal que tenga una confiabilidad construida, donde uno puede ir trazando estos procesos, donde efectivamente esté presente la confidencialidad, esté presente un proceso donde sabés que está por sobre todo garantizada la continuidad laboral, porque algo que también te da mucho miedo es que cuando no está el marco para poder abordar esa situación, la colaboradora, digo, ¿yo qué voy a decir? Si después, mirá si me quedo sin trabajo, digo, hay muchos elementos que van a operar en poder levantar la mano y decir esto que viví no fue lo que quería. Los protocolos colaboran no solo en poder llegar a tiempo, en llegar de una manera ordenada, sino que al mismo tiempo también lleva esta construcción de la fiabilidad, de la confiabilidad, para que efectivamente después pueda hacer ese proceso. Pero lo que más apuntala es que se capilarice la primera escucha de todos los colaboradores y colaboradoras para que se empiece a creer en, si no es una norma, si la norma no se la acompaña con sensibilización, con conversaciones, no, es muy difícil. Pero sí, los protocolos colaboran, sirven y se van profundizando y también cristalizando nuevos desafíos hacia adelante. No sé si lo contesté todo, pero la verdad que efectivamente creemos en que hay que transitarlos y los números faltan, de que faltan más organizaciones que se suban a transitar estos procesos. Dale, quería sumar solamente a lo que vos habías dicho. Nosotros tenemos como este modelo que me parece que también sirve, entender que el protocolo, como decís vos, ayuda a estar atentos, ¿no? Y ayuda a tener esta claridad de lo que sigue, de lo que pasa, cómo hacemos este manejo. Pero es súper importante que haya como una política institucional, que haya una postura más institucional que diga la tolerancia, como de tolerancia cero hacia la violencia. Puede ser un código de ética, puede ser un mail, un manifiesto, ¿no? Pero algo desde la institución que indique fehacientemente que este tipo de comportamientos ya no van más, porque estamos cambiando un paradigma, y eso también hay que tenerlo en claro. Si la violencia no es nueva, la violencia existe desde siempre, pero que no se tolere en el ámbito de trabajo es lo que estamos modificando.
estamos tratando justamente de cambiar estos tratos, estos contratos sociales que teníamos en los espacios laborales, ¿no? Y el tema de la transformación cultural, digo, aparte del protocolo uno tiene que trabajar en prevenir estos diálogos que decían Ana, eso no va a salir del protocolo, es decir, a no ser que se tenga un plan de acción de sensibilización para que podamos justamente tener esos diálogos informados. Lau, no me equivoqué, Lu, ¿querés contestarle el tema de la base? Sí, respecto a la base, es una base de toda Argentina, no solamente de Cava, sino que nuestros usuarios están en todo el país, más de 500.000 personas, y como comentaba antes Georgie, sensibilizadas con material sobre género, sobre violencia en el ámbito laboral, sobre diversidad, y que ya están acostumbradas a responder este tipo de consultas por nuestra parte. Mínimo una vez por mes les llega una consulta de Boomerang. Perfecto, y bueno, nada, yo me tomé el rol de ir articulando. Gise, ¿querés respondernos la pregunta sobre la violencia, si se visualiza la violencia psicológica así como la agresión física, o no es posible en la encuesta? Bueno, nosotros la pregunta que, digamos, lo que hicimos fue desagregar los tipos de reconocimiento de las personas que encuestamos con respecto a las manifestaciones, y lo que sí evidenciamos es un reconocimiento muy alto de lo que es la violencia psicológica, o el acoso psicológico, lo que antes la literatura describía como el MUI, ¿no? Esta condición a repetición, esta degradación continua, esta subvaloración, esta inferiorización de la persona, que lo que va haciendo es socavar un poco su valoración personal, su capacidad de desarrollo laboral y profesional, y de alguna manera lo que sucede es esto de que es como una profecía autocumplida. Esa persona empieza a fallar, no tiene todas sus capacidades, toda su potencialidad desarrollada, y justamente lo que hace es quizás empezar a mostrar algunas deficiencias con respecto a su trabajo y a su función. Y lo que encontramos justamente es un alto reconocimiento, más de la mitad de las personas que les preguntamos, con alguna diferenciación con respecto a los géneros, pero en sí esto es bastante extendido, dijo haber pasado por este tipo de situaciones, y como decía Georgie recién, esto es algo que existió siempre. Lo que pasa es que en este cambio de paradigma que estamos transitando, hoy se empiezan a cuestionar este tipo de prácticas, ¿no? Antes un insulto por parte de una jefatura era algo absolutamente normalizado y naturalizado. Incluso les diría hasta revolear objetos, hacer, digamos, golpear una mesa para imponer una opinión, o dar una dirección con autoridad. Todo esto son situaciones que en algunas industrias todavía esto es algo que es necesario ponerlo en crisis, ¿no? Como prácticas que son problemáticas, que generan incomodidad, malestar, conflictividad, y que de alguna manera también tienen consecuencias negativas, no solo desde lo individual, sino también desde lo grupal y desde la organización, porque los equipos de trabajo también sufren cuando presencian y cuando son testigos de este tipo de prácticas, porque aumenta la rotación. Cuando alguien tiene la oportunidad de irse a otra posición donde pueda estar lejos de este tipo de situaciones, lo hace, porque muchas veces aumenta el ausentismo también, porque las personas que pasan por estas situaciones o que son testigos de estas situaciones pueden sufrir enfermedades, de alguna manera pueden tener más exposición a sufrir riesgos del trabajo, con lo cual el impacto no es tan solo para la persona que lo sufre, como ya dijimos, tiene un impacto importante en la salud psicofísica, sino también en los climas de trabajo, en las personas que presencian, en los equipos de trabajo y en las organizaciones, que claramente aumentan los indicadores, como les decía, de ausentismo, de rotación, y también baja la productividad y crece mucho el riesgo de litigiosidad ante este tipo de situaciones. Con lo cual es necesario atenderlo
para poder dar cuenta justamente y para poder reducir todos estos impactos negativos que tiene para una organización laboral. Las agresiones físicas, si bien no han tenido quizás un alto registro por parte de las personas, no dejan de ser situaciones sumamente graves, ¿no? Y que están justamente en el pico del iceberg de las violencias que necesitamos trabajarlas y necesitamos abordarlas de una manera urgente. No sé si hay alguna otra pregunta, Tali. Hay una pregunta que dice, ¿tienen estudios con respecto a empresas familiares? Y también hay algunos comentarios interesantes, hay muchos, pero si quieren puedo leer algunos también para debatirlos. Paula, a ver, Carolina dice, hay liderazgos sostenidos a través de violencias que son más aceptados en los varones que las mujeres y son leídos más como ejercicio de autoridad que de abuso de poder. Se espera distintas cosas de los varones y las mujeres como líderes. Laura dice, quiero comprobar el acoso laboral porque es tan difícil comprobarlo. No quiero arreglos, quiero justicia. Los abogados me aconsejaron no denunciar porque el juicio pasaba penal. María dice, hay que exigir en las empresas protocolos de abordaje, la gran mayoría no tiene un esquema de prevención ni atención de estos reclamos. Paola, por otro lado, dice, hay que ver si esa violencia laboral es una política de la empresa o es algo individual del o la violenta, porque si se hacen las denuncias y la empresa no toma medidas. Bueno, eran algunos de los comentarios que, perdón, que no podemos leer todos. Hago como una conclusión con esto y después súmense el resto, a ver qué les parece. En relación a esto, nosotros en general siempre, y es parte de lo que discutimos también en grupo, ¿no? Nos parece que el tema hay que trabajarlo de manera institucional, no individual, ¿no? Una persona agresora existe en un entorno que lo habilita, ¿no? No existe en cualquier otra situación. Entonces, siempre, es decir, la organización no es que entra a jugar en el caso en que yo hago una denuncia, debería entrar antes, ¿no? Debería prevenir esto, debería trabajar con sus mandos medios, debería trabajar con todos sus mandos, ¿no? Para entender cómo se ejerce esa autoridad. Me parece muy interesante ese comentario sobre, bueno, qué es lo que se le permite a un varón y a una mujer, y cómo es ejercer esa autoridad, y nos ha pasado en casos donde se justifica determinados comportamientos violentos de parte de determinados líderes, porque bueno, por el país de origen de la empresa a veces, ¿no? Bueno, nosotros somos así porque tenemos esta idiosincrasia y en este país las cosas se hacen de esta manera. Con lo cual también hay un alto factor cultural en todo esto, ¿no? Las instituciones que tienen que interactuar con otros países, con otros parámetros culturales, también en relación a género y en relación a orientación sexual, es clave que se mire cómo un tipo de comportamiento aceptado en una cultura puede ser tomado como violento en otra, ¿no? Porque en el país donde vos estás, donde esta situación te está pasando, va a ser violento, independientemente de la explicación que le quieras dar de que el otro es así o no es así. Y eso es responsabilidad siempre de la institución, de poner esos límites, de empezar a trabajar en este cambio cultural que es necesario, de cómo nos queremos relacionar. Y lo interesante que nos trae el convenio es que es un consenso mundial, ¿no? Digo, creo que esto no llegamos a entender todavía el cambio paradigmático, ¿no? Ya no es una cuestión de opiniones. Es decir, los especialistas se juntaron y definieron que este tipo de relación es un trabajo decente, es un trabajo libre de violencias. Y tenemos que trabajar para eso todos y todas, independientemente si somos el Estado, los sindicatos o las instituciones empleadoras. Entonces, bueno, creo que por ahí me fui un poco por las ramas, pero entender que siempre es un tema de la institución. Atender, prevenirlo y obviamente trabajar ante la situación que suceda y acompañarlo. Y lo que dijo Gise me parece fundamental, el trabajo con el grupo, ¿no? Cómo el grupo lo toma, cómo el grupo reacciona. En general los grupos tienden a no verlo, a no querer verlo, a no querer cambiar el status quo. Hay un determinado orden de situación que funciona y lo último que se quiere es cambiar ese determinado orden. Entonces se termina como culpabilizando a la persona. Frente a ahí, esto es para debate también, ¿no? Y creo que es más largo, pero en pensar sobre cómo se demuestran determinadas situaciones, creo que ahí también hay un error. Nosotros no tenemos, es decir, la institución no tiene que demostrar
como si fuera un jurado, si algo pasó o no pasó. No estamos replicando un sistema judicial, ¿no? No hay que tener, y esto lo aclaro porque muchas instituciones terminan teniendo legajos enormes, con un montón de testigos, cuando quizás en la primera entrevista, cuando la escuchás hablo por lo menos del tema del caso acoso sexual, con los síntomas que la persona presenta, con cómo la persona se defiende, con qué dice, ya lo tenés los índices que te dicen que eso evidentemente es altamente probable que haya sucedido y que sea así, ¿no? Pero bueno, muchas veces se tiende a hacer de esto un proceso judicial cuando no es, ¿no? Si tiene que estar en el ámbito judicial, va a ir al ámbito judicial. ¿Hay otras preguntas más, Tali? Veo... no, esta... Veo una que la leo en voz alta que dice: ¿cómo ven los procesos de adecuación de protocolos del convenio 190 para aquellas organizaciones que ya lo tienen? ¿Notan avances en ese sentido? Por si suma... perfecto. Yo cuento desde nuestro lugar, pero creo que esto, bueno, también lo hemos discutido mucho con ELA y con Nodos, y bueno, y con Ana también con Fundación Avon, en tanto creemos importante, es decir, la verdad que el convenio es un convenio de avanzada, y tiene conceptos que mejoran ampliamente la legislación que teníamos antes. Entonces, si hay alguna institución que tenía un protocolo previo al convenio, creemos que es importantísimo que lo adapte, ¿no? Porque es más amplio, porque tiene una mirada más... tiene una mirada interseccional, ¿no? Esto lo dijo Gise al principio, y esto es clave. ¿Qué significa? Que se analiza distintas variables de estos grupos de vulnerabilidad. Puede ser por el género, puede ser por la orientación sexual, puede ser por la condición de migrantes, puede ser por el momento en el que entra en una organización, ¿no? No es lo mismo una persona que está en una entrevista de trabajo, que está en su primer trabajo, que una persona que tiene ya 20, 30 años de experiencia y de alta antigüedad. Digo, tiene en cuenta múltiples variables a la hora de entender el impacto de esa situación. Y algo que es clave también, y eso cambia con cómo se percibía antes, que el foco está puesto en la subjetividad de la persona que sufre la violencia, ¿no? Cómo esa persona lo siente, lo percibe. El foco ya no está puesto en si el agresor tuvo o no tuvo intención, que es como el gran cambio en relación al mobbing que traíamos desde antes, ¿no? No vamos a poner esfuerzos en entender la intencionalidad de la persona que lo hace. ¿Por qué? Porque se entiende que el convenio habla de los comportamientos, no de las personas agresoras. Con lo cual entendemos que abre la puerta también a permitir el cambio, a entender que una persona agresora, no sabemos si todas pueden cambiar sus comportamientos, pero abre esa posibilidad que antes, si pensábamos que había intencionalidad, no hay mucha posibilidad de cambio, ¿no? Sí, perdón, yo quiero retomar un poco lo que vos planteas, porque si nosotros miramos los datos en relación con lo que hablábamos de las bajas denuncias y un poco, si se quiere, la desconfianza que hay con los mecanismos institucionales, el protocolo y esto que marca Georgie y esto que marca Gise, por una parte, de que no es el individuo, la persona que hay que, digamos, mala, sino que estamos en un sistema social en el cual tenemos que entender que las soluciones tienen que ver con lo social, ¿no? Con el grupo. Y que el protocolo, como decía Ana, tiene que estar acompañado con todo un proceso de transformación cultural. Por una parte, para que entendamos qué es violencia y acoso, porque una de las grandes problemáticas cuando uno pregunta muchas veces, bueno, ¿sufriste violencia o acoso? La gente dice no, porque estamos pensando precisamente muchas veces o en el golpe físico o en el abuso sexual, y muchas veces se nos olvida que las violencias son amplias y van desde lo psicológico, lo simbólico, y que estas son las que tienen mayor presencia dentro de la organización, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante tener en cuenta que más allá de que exista un protocolo, este protocolo tiene que hacerse cuerpo, tiene que hacerse parte de la cultura, y que también implica trabajar con las personas, hacer procesos de formación, de sensibilización, de capacitación, que haya múltiples canales de diálogo que permitan buscar muchas, digamos, soluciones diferentes que, bueno, dependiendo del caso, pueden terminar en sanciones, pero que no necesariamente
la reacción siempre es la sanción, ¿no? Es investigar, es conocer, es trabajar, es transformar y cuando sea necesario, dar las sanciones correspondientes. Yo quiero sumar un puntito a eso, a esto que estaba trayendo Edu y que Georgie también sobre qué vemos desde nuestro trabajo con las organizaciones en torno a la adecuación del convenio 190. Nosotras recientemente hicimos un relevamiento de todas las experiencias de trabajo con violencia y acoso en el mundo del trabajo, y encontramos que el sector de las empresas, o el sector empleador, lo que hay mayoritariamente es atención a través de los canales de ética, las líneas éticas, compliance y demás. Esas son las experiencias que más extendidas están en el ámbito de las empresas. La dificultad que tiene, por un lado, hay que reconocer que eso es importante, que haya canales para poder dar cuenta y poder levantar, digamos, poder tramitar este tipo de situaciones. Lo que muchas veces encontramos con esos procedimientos es que le falta la pata de la conversación anterior, la lógica preventiva de este tipo de situaciones, poder dar conversaciones, poder levantar el punto, poder dar cuenta de estas situaciones más invisibles y sutiles, como pueden ser el chiste sexista, homofóbico, todo lo que o racista, todo lo que tiene que ver con prácticas más invisibles que en esta encuesta tratamos de dar cuenta, que de alguna manera van construyendo la cultura organizacional, ¿no? De que ponen de alguna manera en crisis estos liderazgos autoritarios, verticalistas, sobre todo en rubros de actividad que están muy masculinizados, que esto es ampliamente extendido. Entonces, quizás lo que falta, los desafíos que encontramos en este sentido, es poder dar cuenta de todas las acciones que vayan en torno a mover esta cultura organizacional en la cual se asientan este tipo de prácticas, porque si no, nos quedamos con las líneas de atención que de alguna manera son, digamos, la respuesta al hecho que ya está consumado, a lo que ya sucedió, a la manifestación ya expresada, a la persona que ya sufrió, y no podemos dar cuenta de todo lo que tenemos que hacer al interior de la organización para empezar a construir espacios laborales respetuosos y libres de violencias. Y eso es un desafío que me parece que nos pone de cara a la implementación y que vamos a tener que trabajar arduamente para poder darle la perspectiva que nos invita el convenio, de una manera integral, de una manera en la cual la prevención y la protección tomen un rol muy significativo en el tratamiento de las violencias. Y retomo una pregunta que nos quedó pendiente, que es ¿qué pasa con las empresas familiares? A ver, nosotras y nosotros y nosotres hicimos esta investigación basadas en respuestas de usuarios y no hicimos segmentación por el tipo de organización en el cual estas personas trabajan y se desempeñan, con lo cual no podríamos dar una respuesta metodológicamente correcta para decir qué está pasando en las empresas familiares, porque todos estos datos están referidos a usuarios y a usuarias. Y no tenemos la segmentación ni siquiera por el tipo de actividad público-privada o el tipo digamos, de segmento económico desde el cual estas personas se están contestando. Por lo cual no nos animaríamos a dar una respuesta en este sentido. Me parece muy, muy interesante dar cuenta de la especificidad de este tipo de manifestaciones en las empresas familiares, justamente porque se pueden dar dinámicas que se reproduzcan dentro de lo doméstico y puedan trasladarse al ámbito del trabajo, pero esa ya será una investigación aparte que debamos encarar. No sería responsable dar una respuesta en este sentido con los datos que tenemos. Vale, sumaría solamente que sí reconocemos que es un desafío para las empresas, organizaciones empleadoras de pocos empleados, ¿no? Las micropymes, y organizaciones sociales que también suelen tener como estructuras más pequeñas, para poder respetar un montón de principios que se utilizan a la hora de abordar un caso de violencia laboral, ¿no? Como el tema de la confidencialidad, o como el tema de la no revictimización. Es decir, hay cuestiones que se terminan volviendo como
más difíciles de trabajar, pero bueno, es un desafío pensarlo también, ¿no? Porque en el convenio están inscritos todos y todas los trabajadores, aún aquellos que están en el ámbito informal, que también es otro gran avance. Entonces, ahí hay todo un tema para discutir y charlar. Bueno, si les parece ya vamos cerrando. Les voy a mostrar la cosecha visual que hizo Tamara Kostetsky. Después se las mandamos también con mail junto con el informe y también les pasamos la grabación, por si se perdieron alguna parte o quieren compartirla. Muchas gracias, Tami, quedó buenísima. Bueno, y muchas gracias también a todos y todas y todes por sumarse a escuchar hoy y a reflexionar sobre este tema. Gracias, Tali, gracias a todos. Chao, gracias a todos y seguimos. Adiós. Buenas tardes. Chao, chao.